Dios les bendiga, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Esta noche, aquí en España, hablo al Pastor José Luis desde Barcelona y siguiendo los vídeos que estoy haciendo, quería hablar con ustedes sobre una pregunta que mucho tiempo cuestioné, y es la pregunta: ¿realmente Jesús en el Getsemaní tuvo miedo de morir? Ya he predicado sobre esto muchas veces y prácticamente todas las predicaciones que escucho, em, pues siempre dicen lo mismo. Su parte humana, Jesús tuvo este trauma psicológico, emocional, se sintió atrapado por el miedo y entonces él hace la oración que siempre escuchamos: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre se dice, la mayoría de las veces, por lo menos es lo que yo siempre he escuchado, que Jesús en este momento pues tuvo miedo de ir a la cruz y pide a Dios que si puede cambiar la situación, que la cambiase, que no hiciese lo que él quería, pero si Dios tenía un plan B, que lo actuase en aquel momento, porque podemos imaginar, ¿no?, una persona que está a punto de enfrentar una situación tan crítica, tan desesperante como la que Jesús iba a enfrentar. Lo que podía pensar: ¿será que no hay otra salida? ¿Será que tiene que ser esto mismo? ¿Será que yo tengo que enfrentar todo esto? ¿Realmente fue esto lo que Jesús pensó? ¿Tenía en mente él que Dios en aquel momento cambiase la situación? Vamos a buscar esto en la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, qué no dicen los textos de la palabra de Dios, porque las respuestas siempre tiene que darnos la propia Biblia. Yo puedo hacer muchas conjeturas, tener muchas ideas, pero la Biblia tiene la respuesta a todo aquello que nosotros podemos pensar o tener nuestras ideas. La Biblia tiene la respuesta correcta. Hay que entender que la Biblia no se contradice jamás, jamás. Puede haber falta de interpretación nuestra. No llegamos al momento donde tengamos la revelación de aquel texto, pero la Biblia jamás se contradice porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se equivoca nunca. Entonces no podemos cuestionar esta parte. Yo en el vídeo que estoy haciendo sobre la salvación, dice que tenemos que tener en cuenta que la Biblia es real y no falla. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? Vamos a ver eh, cuál era el problema que había aquí. ¿Por qué Jesús él dijo esto y qué pretendía decir con esto? Lo primero que tenemos que entender es que el plan de la salvación de Dios solamente había un camino, no había alternativas. Y esto en los estudios que estoy haciendo sobre la salvación, que seguiré haciendo, lo pondré vídeos como este, dando algunas respuestas y como dije ya en otro vídeo, si hay alguna duda sobre algo y queréis que yo pueda mirar, intentar de alguna forma explicarles si es que yo lo sé o lo encuentro en la palabra de Dios, lo estudiaría, poner los comentarios: mira, pastor, tengo una duda sobre este asunto. Esta es una duda que hay en muchas personas. La verdad es que muchos la dieron por cierto esto, pero vamos a ver si realmente es real. Entonces, desde el principio, el plan de Dios siempre fue que hacer con que el hombre saliese de la situación que está viviendo hoy en día. O sea, como el vídeo pasado dije, el hombre entró en el tiempo y el tiempo es nuestra prisión. De aquí no podemos salir. Entramos y aquí estamos. Y la única manera que Dios tiene ahora para que podamos de alguna forma vivir libres o con el, vamos a decir, no libres en el sentido humano hablando, pero libres del pecado, tener poder sobre el pecado, es a través de un sacrificio. En el pasado, siempre desde el principio, se hicieron sacrificios. Podemos verlo cuando Caín y Abel están sacrificando, que
Abel sacrifica, Dios lo acepta, después vemos en Noé, vemos en Abraham, vemos después el tabernáculo, siempre la sangre estuvo, la Biblia prácticamente está regada de sangre, porque la Biblia dice que la sangre es vida, la sangre es la vida. Entonces, no es que Dios sea un Dios sanguinario, donde Dios quiere la sangre por algún motivo, no, el motivo es que nosotros pecamos y el diablo, él exige un sacrificio, él exige la muerte, él dice, tú has dicho que el alma que pecar esta morirá. Entonces el diablo exige tu vida, exige que tú mueras, porque el salario del pecado es la muerte. Y Dios entonces, él crea un sustituto en este momento, que eran los sacrificios de los animales, para poder satisfacer, no a él directamente, pero la justicia, porque Dios es un Dios justo y por incrível que parezca es justo hasta con el diablo. Si Dios actuase de otra manera iba a decir, tú hablas de justicia, pero haces lo que te da la gana de cualquier forma. Entonces Dios, para cumplir esto, ¿el qué hace? Él hace una sustitución. Entonces ya no es el hombre que tiene que morir. Cuando el hombre pecaba, él llevaba el sacrificio a los sacerdotes o hacía un sacrificio en un altar que él mismo hacía, como el caso de Noé, como el caso de otros patriarcas, de otros hombres, y este sacrificio era acepto delante de Dios. El sacrificio no quitaba el pecado, apenas lo cubría, porque la Biblia es bien clara diciendo que la sangre de animales no puede quitar el pecado. Entonces, Dios tiene todo un plan ya preparados desde la eternidad, como estamos en este estudio estamos haciendo sobre por qué el hombre tiene que ser salvo. Y Dios en este plan entra Jesús. Jesús es el que sale de la eternidad, entra en el tiempo y Él entonces va a dar su vida por nosotros. Él va a morir con una sustitución a nosotros, como un sustituto. ¿Cuál era la diferencia de los animales a Jesús? Porque es verdad que era un sacrificio, pero los animales morían y allí se quedaban muertos. Sin embargo, Jesús resucitó. Ahí está la victoria, porque ahora Él, venciendo la muerte, Él puede entonces sustituirnos y Él puede interceder por nosotros, como dice la palabra de Dios. Tenemos abogado en los cielos. La carta a San Juan dice, hijitos, digo esto para que no pequéis, pero si pecáis, que sepáis que tenemos abogado en los cielos. Los animales no podían abogar por ti, ellos se morían, quedaban muertos. Jesús viene entonces si Él es tu abogado, es mi abogado, Él pagó el precio por nosotros. Entonces, este plan ya estaba arquitectado desde antes de la fundación del mundo, como hemos escuchado en el estudio pasado. Entonces, ahora llega el momento de la verdad, el momento crítico, cuando Jesús, Él nace, Él vive, Él ejerce su ministerio, hace todo lo que tenía que hacer, los señales, maravillas, y ahora llega el momento crítico donde realmente el plan de Dios está a punto de concretarse. Y entonces dice Jesús, no, no quiero ir, tengo miedo, busca otra manera. Si no hay otra, entonces, ¿qué se ha hecho tu voluntad? Esto es así, de verdad. Mira, vamos a ver que Jesús habla con Pedro cuando Pedro y Jesús le dice a Pedro lo que le iba a pasar. Vamos a abrir nuestras Biblias, lo tengo apuntado aquí, Mateos 16, 21 al 23. Los que tengan Biblia, lo miren y yo voy a decir, lo voy a leer de cualquier manera. Mateos 16, 21 a 23. Nos dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pero lo llevó Pedro aparte y le comenzó a reprender. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Y Jesús se volvió a él y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miren la respuesta que Jesús dio a Pedro cuando el propio Jesús en aquel momento, un poco antes de este
de esta angustia, de este sufrimiento que él iba a tener en la cruz y delante de los hombres, eh, él le dice, yo tengo que ir a Jerusalén, yo tengo que morir, yo tengo que ser asesinado, yo tengo que pasar por esto. Y Pedro le dice, no, Señor, nosotros, puedo pensarlo, ¿no? No lo dice aquí, pero puedo pensar, nosotros estaremos ahí contigo, no vamos a dejar esto, ya jamás va a ocurrir. Y la respuesta de Jesús es, para atrás de mí, Satanás, porque tú no sabes las cosas de los hombres, las cosas de Dios, solo las cosas de los hombres. Cuando, cuando Jesús le dice a Pedro, para atrás de mí, Satanás, no entendamos con esto que era Satanás en sí que había entrado en Pedro, que Pedro estaba poseído. La palabra Satanás es adversario, aquel que está en contra de aquello que Dios quiere. Entonces él es como decía, Pedro, tú estás siendo contrario a lo que Dios quiere, contrario a mi ministerio, a lo que yo tengo que hacer. Entonces, no voy a aceptar esto. Quédate al lado, para atrás de mí, no vengas aquí a poner piedras de tropiezo delante de mí, porque yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ahora, si él, Jesús, él dice a Pedro que este pensamiento de Pedro de querer evitar que él fuese a la cruz era algo que estaba oponiéndose a la voluntad de Dios, pregunto, ¿cómo Jesús ahora va a decir, Señor, no quiero, tengo miedo? Es un poco extraño, ¿verdad? Es un poco extraño. Yo tengo otras cosas apuntadas aquí. Vamos a leer Hebreos 5, del 4 al 10. Hebreos 5, del 4 al 10. Vamos a ver lo que dice en el libro de Hebreos 4, del 5 al 10. Por eso quiero coger la Biblia para que podamos encontrar sus versículos y cuando alguien predique sobre esto, le pregunte y usted tenga argumentos para decir lo que la Biblia dice. Y lo primero que tenemos que entender también es que no podemos, porque lo prediqué, porque lo pensé, porque me lo dijeron, porque fulano y tal me lo dijeron, que yo voy a hacer esto. Tiene que ser así. Voy a justificar una doctrina, voy a justificar una predicación sencillamente porque yo creo en eso porque alguien lo dijo. Yo estoy dándote versículos bíblicos para que puedas entenderlo y para que puedas comprender realmente lo que ha pasado. Yo me acuerdo hace bastante tiempo, escuché una predicación sobre esto y a mí de verdad que les digo porque incluso le dije al predicador, dije, mira, Jesús es mi héroe y yo no puedo entender mi héroe teniendo miedo de realizar aquello para el cual él fue hecho, ¿no? Entonces me dice, pues yo sí lo creo de esta manera. Y si de la próxima vez lo explicas tú y lo predicas tú. Yo dije, bueno, ahí se queda porque no quiero discutir sobre este asunto. Le di los versículos bíblicos para que él pudiese entender lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 5, el verso 4 dice, nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa porque es llamado por Dios. Esto estamos hablando del sacerdocio, como sucedió con Aarón, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. En otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y, y aquí vemos en el versículo 7, que lo dejo para el final, ¿entiendes? Lo dejo para el final, para explicarles bien, cómo Jesús desde el principio fue engendrado para esto, para ser el sacerdote. El sacerdote era un mediador, ¿vale? Era un mediador entre Dios y los hombres. Jesús desde el principio fue constituido como sacerdote, ya no sacerdote del orden de Aarón, pero sí del orden de Melquisedec, como dice la palabra de Dios mismo, que no tenía genealogía, ni principio ni final. Se entiende, es otro tema, ¿vale? Se entiende que quizá Melquisedec era el propio Jesús manifestado, la cristofanía, pero bueno, esto lo dejamos para después. El hecho es que aquí está diciendo que Jesús, ya desde el principio, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, ¿vale? Y en otro texto también, en Hebreos, habla un poco más claro sobre esto, me lo tengo apuntado aquí también. ¿Vale? Hebreos capítulo, ¿dónde está? Capítulo 10, del 5 al 7. Dice así, por esto, al entrar en el mundo,
Cristo dijo, mírenlo bien, a ti no te complace sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Miren lo que está diciendo. A ti no te complace, estos sacrificios tenían un tiempo determinado, pero tú me preparaste un cuerpo. Sabemos que cuando Jesús nace, y es un tema muy profundo y muy importante que estamos tratando en el estudio de la salvación, por eso les pido que tengan paciencia, que es un estudio largo, pero es importante saber todo el proceso, ¿vale? Él dice, me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado, por eso dije, aquí me tienes, como el libro de mí dice, he venido Dios a hacer tu voluntad. Otra vez Jesús dice, aquí me tienes, aquí estoy yo, me hiciste un cuerpo, he venido para esto, vine para hacer tu voluntad. Pero entonces escuchamos, Jesús era humano, es verdad, Jesús era totalmente hombre, pero también era totalmente Dios. Él se despojó de muchos atributos divinos, la omnisciencia, la omnipotencia, estas cosas él se despojó de ellas. En este momento él dependía de Dios, pero él, por otro lado, también tenía el Espíritu de Dios. Él era Dios, él era totalmente hombre, porque era necesario esto, ¿vale? Era necesario, en el estudio lo estamos estudiando, vamos a ver esto, y era totalmente Dios también. Pero él se despojó de toda la majestad de Dios. Cuando los discípulos lo ven en el monte tras la transfiguración se quedan atónitos porque la belleza, la majestad de Dios los dejó, con su resplandor los dejó atónitos en aquel momento. Entonces Jesús no era hombre solamente, también era Dios, pero como hombre se despojó de todos los atributos de Dios, o de la mayoría de los atributos de Dios, porque él hacía milagros y todo por el poder de Dios. Entonces aquí dice que él tenía su cuerpo, le preparó un cuerpo, y dice que él entonces no no estaba con el deseo de hacer su voluntad. Dice, yo he venido, Dios, para hacer tu voluntad, no la mía. Pero ahora él dice en el texto, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero si puedes tener un plan B, pues hazlo para que yo me libre de esta situación. Eh, el el verso clave para entender esto está justamente, es lo que decía yo en el versículo anterior, en el Hebreos 5, capítulo 5, verso 7. Y ahora escuchen con atención o léalo en sus Biblias. En estos días de su vida mortal, ¿vale? Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Vemos que cuando él está en el Getsemaní, dice que era tal el clamor, tal el sufrimiento en aquel momento de Jesús, que dice que sudaba y eran como gotas, no era que era sangre, pero eran como gotas de sangre que él estaba derramando. Tal era el sufrimiento en aquel momento. Entiendan una cosa, en Isaías 53, que habla de todo esto, y él conocía muy bien Isaías 53, sabía lo que iba a padecer, sabía lo que iba a pasar. Dice Isaías 53, y no voy a leerlo para no hacer muy largo esto, dice Isaías 53 que agradó a Dios molerlo y él llevó sobre nosotros nuestras enfermedades, nuestros dolores, por sus pisaduras, o sea, por sus sufrimientos, por su dolor, por sus angustias, por todo, él llevó sobre él todo nuestro dolor. Entonces podemos entender que durante este tiempo de ministerio que Jesús llevó 3 años y medio, él se enfermó. Él ya no era el mismo hombre fuerte, tenía la misma capacidad física que él tenía cuando trabajaba quizá algún tiempo con su padre como carpintero. Después él siguió porque era un trabajo duro, trabajo con madera, un trabajo pesado. Entonces él estaba allí trabajando, Jesús preparó un cuerpo. Jesús preparó un cuerpo, Jesús era un hombre fuerte, un hombre con una fuerza extraordinaria, con una capacidad de una fortaleza extraordinaria. ¿Por qué? Porque en 3 años y medio de ministerio, él iba a deshacer aquel cuerpo. Él iba a utilizar todos aquellos recursos que él tenía,
de su fuerza humana, incluso de su capacidad intelectual también de aprender la palabra de Dios, porque no crean que las cosas vinieron. Él aprendió, él fue a la sinagoga, él fue leyendo los libros de la Torá y todo lo que tenía, los libros de los profetas. Él sabía, él mismo dice a los fariseos, él dice, leer las escrituras, porque ellas hablan de mí. Él tenía conciencia de lo que estaba hablando. Cuando le molestan y dicen, es que estás diciendo, ¿qué estás diciendo? Que conociste a Abraham si tú no tienes ni 40 años, conociste a Abraham. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él conocía las escrituras. Entonces él se preparó totalmente, tanto psicológicamente, tanto intelectualmente como físicamente. Entonces Jesús en 3 años y medio, él deshizo el cuerpo. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús caminando, Jesús prácticamente sin descansar. En un momento está en la barca y se duerme porque estaba cansado, en ayunos. 40 días pasó en el desierto al principio de su ministerio ayunando y así por delante. Entonces Jesús en aquel momento estaba debilitado, quizá enfermo, no sabemos qué tipo de enfermedad, pero si la Biblia dice que él se enfermó y llevó nuestras enfermedades, él tenía que estar enfermo. Entonces su cuerpo estaba muy debilitado en aquel momento. Son 3 años y medio, imagínense ustedes, 3 años y medio andando de lado para otros sin las facilidades que tenemos hoy, caminando, pasando noches. Él mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Las raposas tienen sus cobiles, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Antes lo tenía, cuando vivía con su madre, con su padre, y después cuando su padre fallece, él sigue con su madre, y él tenía su sitio para reclinar su cabeza. Pero un momento que empieza su ministerio, ya no tenía esto. Entonces la Biblia, él va diciendo así, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Y ahora dice el texto interesante, dice, al que lo podía librar o salvar de la muerte. Aquí lo está bien claro. En Hebreos 5, versículo 7, dice que él clamó a Dios y rogó para que Dios lo librase de la muerte. Y Jesús realmente, él dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero Jesús murió o no murió. Jesús murió. Entonces aquí dice, el texto dice, y él fue escuchado. Él fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada la perfección, llegó a ser autor de una salvación eterna para todos aquellos que obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí podríamos decir hay una contradicción, porque si Hebreos 5, verso 7 dice que Jesús clamó, oró a Dios para que lo librase de la muerte, y dice que fue escuchado, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo Dios lo libró de la muerte si dice que Jesús, si sabemos que Jesús murió? Jesús murió realmente. Cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando vamos al griego, y yo me fui a leer el griego, a ver cómo estaba escrito, y la palabra muerte, este momento, porque hay varias palabras para definir muerte, amor y otras palabras distintas. La palabra para muerte es tánatos, que viene de tanatorio. Y tánatos, según el griego, ¿vale? Según el griego, es una muerte no violenta, una muerte suave, es lo que dice. Entonces, ¿qué Jesús estaba diciendo en aquel momento? Jesús sabía que él tenía que llegar a la cruz. La única forma de que nosotros fuésemos salvos, de que él pudiese vencer la muerte, es cumpliendo las profecías que estaban ya determinadas, un sacrificio, una sangre derramada,
la serpiente, porque él mismo lo dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y él tenía que hacerse maldición. Había una ley que decía que todo el que fuese levantado en un madero, no solamente en una cruz, en aquel tiempo los romanos se utilizaban las cruces, pero otras veces utilizaban solamente un madero, un tronco. Dice, pero todo el que fuese levantado en el aire, que fuese levantado en un madero, quedase entre los cielos y la tierra, era maldito. Entonces Jesús sabía que él tenía que llegar a la cruz. ¿Cuál era su preocupación? Su preocupación era no llegar a la cruz, no sufrir una muerte violenta, no sufrir una muerte allí en la cruz, con una lanza que lo traspasaron, con los clavos clavados en sus manos y los clavos clavados en sus pies, como dice el Salmo 22, traspasáronme las manos y los pies. Esta era su preocupación, su miedo. Es como dijésemos, Jesús le dice a Dios, Señor, no quiero morir prematuramente. Yo sé que tengo que pasar por un sufrimiento tremendo. Me van a azotar con un látigo que me va a arrancar partes de la piel. Me van a poner una corona de espinos en la cabeza. Voy a sangrar. Voy a perder mucha sangre. Mucha sangre va a caer de mí. Estoy debilitado. Estoy muy físicamente estoy debilitado, Señor. Líbrame de morir prematuramente porque tengo que llegar a la cruz. Tengo que cumplir las profecías. Yo necesito llegar hasta allí. Esta era la preocupación que tenía Jesús. Jesús no tenía miedo de morir. Jesús tenía miedo de morir antes de llegar a la cruz. Una muerte prematura. Tánatos habla de muerte suave, una muerte que no era una muerte cruenta, porque los sacrificios eran cruentos, eran con cuchillo, mataban, no era con piedras, no eran, se moría de un susto. Se morían cruentamente, la sangre derramada con un cuchillo, le cortaban al animal el cuello del animal. Entonces Jesús sabía que tenía que llegar a la cruz. Esta era la preocupación de Jesús. Siento mucho por aquellos que a veces dicen que Jesús, su parte humana, que nos consuela en saber que decir que Jesús, él también como humano tuvo miedo y que nosotros tenemos miedos. Sí, es verdad, nosotros tenemos miedos. Y Jesús, él está celando y orando por nosotros, intercediendo por nosotros, más que no orando, intercediendo por nosotros. Pero él, el miedo que él tenía no era de morir en la cruz. Él tenía miedo, si podemos decir miedo, su preocupación era, él sabía de su naturaleza humana y que lo que iba a pasar era tan fuerte porque aquellos hombres, los romanos, sabían cómo maltratar a una persona sin matarla, sabían. Pero Jesús, imagínese usted, si hoy a una persona que está debilitada de tanto tiempo haciendo cosas, si una persona debilitada le pegan una paliza como le pegaron a Jesucristo, con látigos, con sangre cayendo, cualquier persona tenía un colapso. Por mucho menos las personas se mueren, no aguantan, se desmayan. Y Jesús, él sabía que su situación era muy delicada físicamente en aquel momento. Y Dios le da la respuesta. Dios le envía la respuesta. ¿Cuándo Jesús recibe la respuesta de parte de Dios? Cuando Él está llevando la cruz, cuando Él está camino del Calvario y Él se encuentra con un hombre, le ponen un hombre llamado Simón Cirineo. En aquel momento es como que Dios hace con que otra persona pueda ayudarle a aquel momento a llevar aquella cruz. Si él comparte la cruz con otra persona, ¿no? Él comparte allí la cruz para que el otro lleve la cruz. Yo estuve allí donde se supone que Simón Cirineo cogió la cruz de Jesús. Y hermanos, les digo una cosa, es difícil subir. Es una cuesta bastante difícil de subirla, te cansas. Y esto hablando una persona que ha comido, una persona que está físicamente bien. Ahora imagínense ustedes, Jesús, después de la paliza que le dieron, subir aquella cuesta, llegar al Calvario, él no podía, no llegaría. Entonces, ¿Jesús tuvo miedo de morir? No, él tuvo miedo de morir antes de llegar a la cruz. Esta fue su preocupación, de morir
de una muerte suave. Él no quería esto, él sabía, Padre, la única manera que hay de que yo pueda salvar a la humanidad, de que el plan que nosotros proyectamos desde antes de la eternidad no puede quedar en el medio del camino. Tengo que llegar a la cruz. Busca una solución aquí, pero tengo que llegar. Jesús no sabía que Simón Cirineo iba a llegar. Dios podría darle unas fuerzas, pero entonces si Dios le capacita, humanamente hablando, un milagro, que él pueda levantarse y ahí, entonces el diablo diría, caramba, pues de esta manera, entonces la justicia de Dios se cumple. Jesús, él va hasta la cruz y allí él muere de una muerte cruenta y entonces podemos ver el plan de la salvación ya hecho para nosotros. Espero que pueda haber respondido a las preguntas que muchos pueden hacerse. Quizá que alguno pueda decir, caramba, no había pensado en esto, otros digan, no estoy de acuerdo. Yo te estoy dando versículos bíblicos. Medita en lo que dice la palabra de Dios. No te guíes por A, por B o por C, ni mismo por mí lo que digo. Coge la palabra de Dios, míralo. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Jesús, él tenía esta misión desde el principio, desde antes de la creación del mundo, como dice la Biblia, dice que antes de la fundación del mundo el Cordero ya fue sacrificado. Entonces, este era el plan de Dios. Y Jesús lo sabía. Tanto es que lo dice a los discípulos muchas y muchas y muchas veces, incluso después de resucitar, cuando los hombres que van en el camino de Maús le comienzan a decir, es que murió, es que nuestra esperanza estaba en él, y él dice, necios, ¿no veis que era necesario que él pasase por esto, que muriese? O sea, él lo sabía. Entonces, gloria a Dios, gloria a Jesús por este sacrificio. Muchas gracias, Jesús, por lo que tú hiciste por nosotros, porque tú no tuviste miedo de ir a la cruz en ningún momento. El miedo que tenías desde no cumplir este sacrificio, esto sí te preocupaba, porque sabías que nuestra salvación, que nuestra bendición estaba en esto. Que Dios sea glorificado, que tengan una buena noche, si los que están de noche, los que ven por la mañana, unos buenos días o unas buenas tardes, el momento que lo vean, y que si hay alguna otra pregunta, si alguna duda tenéis sobre esto, que puedas decírmelo. Dios os bendiga mucho. Hasta la próxima.